Link video, https://3ubs.youtube.com/watch_v signo igual xlwzcyxk-z0. Tietingan, out of desperation a matter of 5 children to oka hobas an office cleaner everyone lauget when she talk in a homeless old woman beut and the unexpected happened. Tieting TVN, por desesperación una madre de 5 niños tomó trabajo como limpiadora de oficina. Todos se rieron cuando acogió a una vieja sin hogar, pero entonces sucedió lo inesperado. En un cálido día de septiembre Winnoune pasó 3 horas paseando por el parque con sus hijos. Winnoune estaba agotada por el trabajo, pero todavía estaba feliz de ver a sus hijos jugar y tirar hojas de colores al aire. Se sentía como la hora de cenar y Winnoune sintió las hojas caían suavemente y crujían bajo sus pies. Sus hijos Lively, por otro lado, rogaban por un poco más de emoción y sugerían que alimentaran a los cisnes en el estanque. Winnoune asintió y le dijo a Billy, su hijo mayor, que tuviera cuidado con Stacy, su hermana menor. Winnoune pensó en las dificultades y el amor que sus hijos le habían brindado mientras se relajaba en un banco y disfrutaba de la felicidad que traían a su vida. Billy se apresuró a regresar para interrumpir sus pensamientos felices diciendo que le preocupaba que alguien cerca del estanque necesitara ayuda. Winnoune lo siguió y descubrió a la señorita Spears. Una anciana triste sentada sola en un asiento y sollozando suavemente en su inocencia. Los niños intentaron consolarla con cacas y juguetes de Lali después de darles instrucciones a los niños para alimentar a los cisnes cuando una entró y atendió a la señora. La señorita Spatz continuó con su cola afirmando que, de hecho, tenía un hijo y una hija. Se sentía como una ocurrencia tardía en sus vidas, aunque como cada uno tenía su propia familia. M. Spatz reveló con angustia que tenía miedo y vergüenza de que sus hijos la llevaran a un asilo de ancianos, y empacó sus cosas en silencio. Mañana y salió sin un destino específico en mente. Sorprendentemente Ona dijo que no podía creer que los propios hijos de la señora SP pudieran pensar en poner a su madre en un centro de enfermería y le pidió a la señora Spatz que le proporcionara más información porque no podía entender tal decisión. La señorita Spatz comenzó a hablar con franqueza sobre su pasado señalando que ella no siempre había vivido en tales condiciones. Solía ser una conocida directora de un supermercado y su esposo era una figura muy conocida en la industria manufacturera. Su casa con balcón de 2 pisos era un lugar cómodo para residir, ya que se ocupaban de las necesidades y la educación de sus hijos, pero a medida que sus hijos crecieron y comenzaron sus propias vidas, ellos no lo hicieron. Su esposo falleció hace 8 años después de una enfermedad prolongada e insoportable que la dejó sola para lidiar con su dolor. Él no pudo salvarme a pesar de que su tratamiento costó mucho dinero. Después del funeral todos los invitados se fueron, dejando a la señorita Spatz viviendo sola, luchando contra una profunda melancolía y soledad y anhelando compañía. Incluso las apariciones de mi hijo, mi hija y mis nietos se me escapan cada verano. Mis vecinos pasan tiempo con sus nietos y me encanta escuchar las risas y el alboroto que hacen. Lamentablemente, mis propios hijos no han venido a visitarme ni han traído a sus propios hijos, actúan como si no los conociera hace 6 meses. Mi hija llegó inesperadamente a visitarme y me alegré increíblemente. Se acordaron de mí mientras arreglaba la mesa y cocinaba pasteles, pero las cosas no salieron como esperaba. Kristen comenzó diciendo: Mami, Sherman y yo hemos estado pensando por qué necesitas una casa tan grande. Ya eres viejo y tienes problemas médicos, vendámoslo y te acogeré. Pasarás tiempo con tus nietos como siempre quisiste. De hecho, necesitamos el dinero. El trabajo de mi marido está en crisis y el trabajo de Sherman no es confiable. Nos vendría bien un poco más. Cass, la anciana, se quedó callada y continuó. Estaba muy molesta porque había vivido en esa casa con mi esposo toda mi vida e incluso las paredes eran queridas para mí. Naturalmente tenía miedo de lo que pasaría si no encajaba. Por otro lado, al vivir con mi hija ya no podía continuar con la limpieza y el trabajo del jardín. Tenía presión arterial alta y subir al 2º piso era una lucha. Bajar a comer con ellos al comedor no me dejaba unirme a la discusión y me interrumpía con comentarios como: no empieces a dar tus estúpidos consejos, hemos manejado sin ti y nos va muy bien. Los nietos no estaban especialmente emocionados con mí presencia, o ya eran adolescentes y estaban resentidos porque su madre decía: ¿por qué trajiste a la abuela? Estábamos confinados aquí incluso sin ella. Traté de no salir de mi habitación a menos que fuera necesario, pero mi yerno dejó en claro que no me querían allí. Mi hija a menudo se enojaba diciendo: mamá, no vayas a ningún lado, no toques nada, ¿no recuerdas dónde están las cosas? Estaba tan estresada llorando en secreto y arrepintiéndome de haber aceptado vivir con mi hija. Seguía preguntándole cuándo conseguiría el apartamento prometido. Kristen seguía posponiéndolo diciendo: ¿por qué te enojas tanto? Mi marido gastó todo el dinero en una empresa lucrativa que va a despegar y en 6 meses te compraremos un apartamento. Además, ¿por qué necesitas un apartamento independiente a tu edad? No comprendo, ¿realmente importa dónde vivas? Su comentario tocó una fibra sensible al exponer cómo en su tercera edad había perdido todo valor y se había convertido en una carga para todos. Se mudó rápidamente para vivir allí con Sherman. Espera que su hijo sea más hospitalario,
pero sus expectativas no se cumplieron. Con cara seria, él le informó que dado que Kristen había ganado más dinero vendiendo la casa, ella debería cuidarla, recordando la naturaleza sensible de su esposa Melissa y su exigente profesión. La rechazó y enfatizó que no debería tardar mucho en regresar a la residencia de su hija después de sentirse ofendida y no tener otra opción. La hija la sorprendió aún más cuando le confió que ya estaba cansada de su madre y se sentía como una preocupada por estos descubrimientos. Tomó la decisión de irse de inmediato, rompiendo su maleta y saliendo sin decirle nada a sus nietos ni a nadie más. Estaba claro que nadie estaba interesado en ella. Winoune, que se crió en un orfanato, se sorprendió cuando ella relató su experiencia. Aquí era una mujer con numerosos parientes y fue arrojada a las calles como un zapato no deseado, algo con lo que siempre había soñado tener al menos un pariente en la tierra. Hizo que Winoune considerara sus propias circunstancias, preguntándose si sus los niños la ayudarían en la vejez o si encontraría el mismo final que la madre. El corazón de Ona dolía por la triste anciana y sentía tanta lástima por ella. ¿A qué lugar iría y qué le pasaría que no podía? Posiblemente ser abandonada para vivir en las calles. Con pensamiento rápido, Winoune llamó a sus hijos y les dijo: querida señora Spears vivirá con nosotros, ¿le importa? Todos estallaron en carcajadas felices de tener una verdadera abuela y les preguntó si les podía leer cuentos. Tu cabeza para que podamos ayudarnos unos a otros. Trabajo como limpiadora en la oficina y a veces no hay nadie para sentarse con los niños. Debo pedir ayuda a un amigo o vecino. Relájate, son muy educados, no tendrás ningún problema con ellos. Por supuesto, nuestro lugar está un poco lleno, pero es divertido, ¿estás de acuerdo? La señora Spears incluso rompió a llorar mientras agradecía a Winoune y agregó: con mucho gusto cuidaré de los niños. Para ser honesto, aceptaré cualquier oferta que pueda recibir. Mientras no tenga que volver con mi hija, estoy tan cansada de estar sola. Muchas gracias, Winoune. Después de regresar a su departamento en un edificio antiguo, la señora Spears quedó sorprendida por el nivel de cuidado y atención que recibió. Me comieron todos juntos compartiendo una sartén grande con papas fritas, bebiendo té con panqueques y charlando alegremente. Los niños le trajeron calcetines gruesos diciendo que la abuela se los puso porque el piso está frío, puedes resfriarte. Notablemente, extraña a los Spears, que se sentían a gusto en este apartamento aparentemente pequeño desde el primer minuto en Winoune, y los niños realmente la hicieron sentir cómoda y se sentía como en casa. Esta amabilidad y generosidad fueron reconfortantes y agradables. Después de la historia prometida, los jóvenes y traviesos personajes traviesos se retiraron a sus dormitorios y durmieron profundamente. Las mujeres luego se dirigieron a la cocina. Cereza con canela lo hice yo mismo. Tomemos uno pequeño. Bueno, no he tenido invitados en mucho tiempo. Winoune dijo, sacando una pequeña botella de bebida hecha a mano del refrigerador. La señora Spears se aventuró a preguntarle a Winoune cómo fue que estaba sola con 5 niños. Pareces ser todavía joven. La señora. A mi expulsión de la familia, afortunadamente tuve maestros buenos y generosos que no nos hicieron daño, se compadecieron de nosotros. Conseguí un trabajo como maid en un hotel y ahí conocí al hombre que se convertiría en mi esposo. Gary era camionero, quien a menudo pasaba la noche en hoteles. Winoune aclaró que Gary se enamoró de ella primero. Ella no se enamoró de él de inmediato. Con regalos maravillosos de sus viajes, como un anillo o un perfume, él le puso un cordón. Gary no tuvo reparos en llamar a su ex esposa una persona desagradable que maltrataba a sus hijos y actuaba de manera inapropiada mientras él estaba fuera. Finalmente la ex esposa abandonó a sus propios hijos, lo que provocó que los vecinos llamaran a Gary para informar la situación en poco tiempo. Gary contrató a una niñera para cuidar a los niños mientras él estaba fuera y despojó a su ex esposa de sus derechos de paternidad. Gary entendió la renuencia de Winoune a asumir la carga de criar a 3 hijos. Cuando se conocieron, Gary se ofreció a llevar a los niños al parque y conversar con ellos el fin de semana para disipar sus preocupaciones. Él fue muy explícito en que no abandonaría a sus hijos y afirmó inequívocamente que no habría ninguna familia o una gran familia. Amado, no quería que los niños soportaran más sufrimiento de una madre terrible del que ya habían sufrido. Winoune comentó cuando vi cómo Gary cargaba a Billy en sus hombros con flores y empujaba a Aaron en el cochecito cuando ella solo tenía 1 año. Dentro de mí cambió. Esta fue su reflexión sobre la dedicación y responsabilidad de Gary. Fue realmente conmovedor e inesperado. Tuve una fantástica recepción por parte de los niños y disfruté jugando con ellos todo el día. No fue exactamente una primera cita romántica, pero por la noche Gary y yo éramos tan cercanos que nos acostamos con los niños juntos y me mudé con ellos permanentemente. Al principio, fue un desafío. De vez en cuando sollozaba de cansancio, especialmente cuando los niños estaban enfermos o pegajosos, pero mi amor siempre estaba ahí para apoyarme y animarme. No podía imaginar mi vida de otra manera. A medida que me apegaba cada vez más a los niños, comenzaron a referirse a mí como mamá. Era el día más feliz. A pesar de todo, Gary estaba radiante de alegría y era su primer diente y sus primeros pasos. Sus hijos y los míos eran todos nuestros amados y adorados y nunca hicimos distinción entre ellos. Winoune de repente dejó de hablarse.
Sirvió otro vaso de chupito y se lo bebió de un trago sin comer nada y en silencio dijo tragando lágrimas: y hace 6 meses Gary perdió la vida en un accidente automovilístico en una carretera resbaladiza. No recuerdo bien el funeral, no me di cuenta la mayor parte del tiempo así, al instante me convertí en un hombre de 25 años. Vieja viuda con 5 hijos, estaba nerviosa y los niños lloraban y esperaban que su papá volviera a casa preguntando cuándo vendría. Me desgarró el alma y estaba en total tristeza, a punto de rendirme. No sabía cómo para seguir. Los tiempos fueron difíciles. Tuve que vender la casa de Gary para tener algo con que criar a mis hijos y mudarme aquí. Mis conocidos todavía no me comprenden, piensan que estoy loco por no dar a los niños en adopción, pero no puedo, verás, simplemente no puedo. Yo crecí en un orfanato y sé mejor que nadie lo que les espera allí. Es una traición. Creen que soy su mamá. ¿Cómo puedo abandonarlos? Tuve que buscar trabajo, pero con tantos niños pequeños nadie quería contratarme. Necesito un empleado que esté de baja por enfermedad todo el tiempo. Finalmente logré conseguir un trabajo como limpiador en una empresa. Cualquier día de enfermedad o vacaciones seguí trabajando y hilando. De vez en cuando le pedí a un amigo o vecino que cuidara bien a los niños. Es un desafío, pero los niños pequeños se enferman con mucha frecuencia, pero recibo un subsidio por hijo y algunos amigos me donan las pertenencias de sus hijos. Sin preferencias. Apenas tuve tiempo de preparar a Billy para la escuela este año, pero eso es todo. Él no es peor que el resto. En cuanto a mi trabajo, a algunas personas les gusta burlarse de mí creyendo que porque limpio soy un simplón que sea acostado con todos. Para ser muy honesto, me hace llorar junto con Winona. La señorita Spears rompió a llorar y dijo: cariño, eres madre, una mujer inteligente y una verdadera heroína. Todo mejorará porque estás haciendo todo correctamente. Será más sencillo a medida que los niños crezcan. Como llegaron a ser una gran familia amorosa. El niño amaba a los niños. Extraña la narración de cuentos de Spears y sus deliciosos pasteles hechos con manzanas y repollo. La anciana parecía renovada, alta y siempre sonriente. Se sentía motivada y valorada en esta familia sin reglas ni restricciones. Los niños mayores cuidó a los más pequeños. Cuando Ona les enseñó a trabajar como hacer bolas de masa, todos trabajaron juntos riendo y bromeando, e incluso si algunos resultaron deformes, se los comieron felizmente. Toda la familia también hizo la limpieza con los pequeños Stacy y Kevin intentando barrer en el piso. La joven madre animó a los niños. Todos en el pequeño pueblo conocían a la señora Spears y la recordaban. Muchos incluso dejaron de saludar. Comenzaron a circular rumores de que una madre con 5 hijos había acogido a una anciana pobre para vivir con ellos, a pesar de que ellos mismos vivían en un pequeño departamento. Kristen y Sherman escucharon estos rumores porque la gente comenzó a reprocharlos y juzgarlos. Algunos incluso dejaron de saludar. Kristen se enfureció y una vez alcanzó a Winona cuando ella corría a casa desde el trabajo haciendo un berrinche frente a los sorprendidos espectadores con los que vive. Pero, ¿por qué tenías la intención de humillarme acogiéndola solo para que sepas que no la expulse? Dile que no juegue y que regrese. Ella se fue. Kristen insistió en que Winona se sobresaltó, pero ella respondió con autoridad: no estoy obligando a la señora. ¿No tiene objetos de valor o has decidido convertirte en una benefactora? Winona se rió y respondió: te equivocas, ella tiene lo más importante, un buen corazón, y no necesito nada más. Tal vez no entiendas esto, discúlpame. Yo tienen que irse los niños. Están esperando. Por el contrario, Sherman no mostró ninguna reacción al saber que su madre compartía un hogar con extraños, habiendo crecido con personas que tomaban decisiones por él, y nunca mostró ninguna iniciativa. Lo vio como un problema menos con el que lidiar. No lo hizo realmente. Se preocupa por ganar dinero e incluso logró encontrar un cónyuge rico después de residir con Winona durante 3 años. La señorita Spears falleció en silencio, solo encogiéndose de hombros. Los médicos mencionaron un corazón débil y una edad avanzada. La mujer, abrumada por la tristeza, resolvió buscar a los descuidados de la señorita Spears. Niños en un apogeo. Al final esperaba que al menos estuvieran dispuestos a pagar el funeral y Express lamenta sus aspiraciones, aunque se vieron frustradas negándose a ayudar y abogando porque Winona enterrara a su madre ella misma. Kristen gruñó al teléfono por remordimiento. Melissa, la esposa de Sherman, dijo que su marido ganaba unos centavos y que no enterraría a un extraño por su dinero. Sherman ni siquiera contestó el teléfono. Winona estaba reconociendo a Abe con este nivel de cinismo y le resultaba difícil entender cómo alguien podía comportarse de forma tan insensible. Luchó por recaudar los fondos necesarios, pero logró planificar un velorio y un funeral sencillos para la anciana, asegurándose de que falleciera con dignidad. Le sorprendió la cantidad de personas que se presentaron para despedirse de la señora. Estaban agradecidos por su generosidad y compasión. Su propia descendencia, aunque nunca se materializó, no parecían estar en el funeral porque les daba vergüenza interactuar con las personas. Los hijos de Winona querían a su abuela recién descubierta, recordando sus cuentos encantadores, comodidad y generosidad a los que Winona acudía con frecuencia. Extraña la tumba de Spears mientras ellos la cuidan y hablan de los placeres y las tristezas de la vida. A menudo la acosaban en el trabajo, lo que le causaba problemas para agarrarse los oídos y susurrar para sí mismos. Una gran multitud dijo que Nuestra Señora de la Limpieza es anormal, apenas llega a fin de mes y tiene muchos hijos. Hola Winona,
¿Puedes darnos algo de dinero dado que estás organizando un velorio para extraños? Debes tener mucho, ¿no? Lágrimas de rabia llenaron los ojos de la mujer. Ella quería reaccionar con enojo a cada uno de ellos para desechar el trapeador sucio para alejarse de este lugar venenoso, pero no pudo hacerlo porque tenía hijos. Para mantener y tenía que estar callada. Una extraña carta del notario pidiéndole a Winoune que fuera al banco fue recibida 6 meses después de que los Pers fallecieran. Esto debe ser algún tipo de error, pensó Winoune, pero su curiosidad ganó y siguió el camino designado. Un día resultó que la señorita Spa había dejado un testamento poco antes de su fallecimiento y tenía una cuenta bancaria con una cantidad considerable de dinero que nadie conocía años antes. Los Pers y su esposo habían decidido ahorrar algo de dinero por si acaso creyéndolo sería útil para sus hijos en el futuro. A lo largo de los años, el dinero ganó un interés sustancial. Sin embargo, después de presenciar el tratamiento de sus propios hijos, la anciana cambió de opinión y le entregó el dinero a Winoune como señal de agradecimiento por la amabilidad y compasión de Winoune. Una carta del notario junto con el dinero con instrucciones para abrirla solo después de que falleciera la señorita Spers. Winoune abrió el sobre con manos temblorosas y leyó: Winoune, querida, si estás leyendo esta carta significa que ya no estoy viva. Me gustaría agradecerte. Sé un cobarde y dile a Billy que no pierda de vista su habilidad artística. Tus hijos son encantadores y considéralo, no desarrollarán el mismo nivel de egoísmo que el mío. Estoy seguro de eso. Espero lo mejor para ti en la vida, los aprecio a cada uno y cada una de ustedes. Extraña Spas con el dinero que recibió del banco cuando Unet decidió que ya no trabajaría como limpiadora. Finalmente podría cambiar el departamento por uno más espacioso y llevar a sus hijos a ver una idea que había sido un sueño durante muchos años y ahora podía convertirse en realidad. Apretó la carta contra su pecho, atesorándola como la posesión más valiosa, y lloró al recordar a la anciana honesta y brillante que se había convertido en parte de su familia en lugar de Dashim. Se fue a su detestado trabajo, se tomó su tiempo para recorrer las tiendas, se compró un bonito vestido de verano con pequeños puntos y unas elegantes sandalias con un pequeño tacón. También fue a la peluquería, donde se tiñó el pelo de un precioso color marrón y lució un elegante corte bob. Estaba extasiada al verse en el espejo y se dio cuenta de que era una mujer completamente diferente, ahora joven, atractiva, a la moda y segura de sí misma. Pequeños placeres que antes le habían sido inasequibles debido a su falta de ingresos, se vio obligada a usar el mismo suéter y jeans descoloridos todo el año y su cabello siempre recogido en una cola de caballo. Una hora más tarde, una mujer joven, atractiva y bien vestida entró en la oficina de la empresa sin pasar por la secretaria mientras se dirigía con confianza a la oficina del director con sus tacones golpeando fuertemente. ¿Estás aquí para ver al señor Weinberg volver en sí? La secretaria comentó: por fin. ¿Cómo puedo presentarte y cuál es tu pregunta? Winoune se rió entre dientes y dijo: soy yo. Winoune, el ama de llaves. ¿No me reconociste? Te ves maravillosa, pero ¿vas a trapear? ¿Pisos así? La secretaria preguntó en estado de shock, quedando boquiabierta por el shock de que esta mujer inteligente y atractiva con cabello a la moda podría ser la misma persona que solía trapear los pisos en su lugar de trabajo. No, ya no limpiaré los pisos. Winoune respondió con un sonríe: te dejo y me voy al mar con mis hijos porque la señorita Spas me dejó una gran suma de dinero, dijo la secretaria sorprendida más allá de lo creíble. Luego los amigos de Winoune, Kevin y Stacy, la rodearon con entusiasmo y le gritaron: mamá, ¿eres tú? Cuando recogió. Mamá, eres simplemente hermosa, eres la persona más exquisitamente encantadora. En un tono enigmático cuando alguien preguntó, ¿todos terminaron sus gachas? Los niños estaban intrigados y no pudieron evitar gritarle a mamá: ¿qué tipo de sorpresa? ¿Nos compraste un juguete o un lindo? Tratar? Winoune se rió y respondió: señorita, nos vamos todos al mar en una semana gracias al dinero que nos dio Spas. Los boletos se encuentran aquí. Vamos a escoger trajes de baño, baúles, máscaras y gafas mañana. Los niños comenzaron a emocionarse y gritar saltando arriba y abajo abrazando a Winoune y gritando: hurra, pero hay una condición: debes obedecer a tu mamá y no perder el tiempo en el océano. Eres la mejor mamá. La ciudad pronto se dio cuenta de la partida de las familias numerosas hacia el mar y su inesperada fortuna de una anciana gracias a la conversadora secretaria Kristen, quien se volvió aún más hostil hacia su difunta madre, y a Winoune, después de enterarse de la noticia, lloró por todo el apartamento llamando a su madre una benefactora sombría que pretendía estar dando mientras atesoraba egoístamente una gran fortuna, preguntándose cómo su madre podría haber descuidado las necesidades de sus propios nietos y, en cambio, dejarlo todo en manos de extraños, lamentando la aparente injusticia y recomendando que colocaran a su madre en un asilo de ancianos y examinaran de cerca sus cuentas bancarias mientras Winoune y sus hijos disfrutaban de unas hermosas vacaciones en el mar limpio y cálido, construyendo castillos de arena en la playa y comiendo deliciosas frutas. Aunque Winoune siempre estaba cuidando a sus hijos, se consolaba con su comportamiento bien educado y a veces descarado. Malcolm, un abogado viudo, estaba cerca viendo la familia feliz. Malcolm era rico
y estaba acostumbrado a juzgar el carácter moral de las personas, pero no pudo evitar sentirse encantado por la inocencia de Winoune y la felicidad que trajo a su familia durante sus vacaciones. Pero Destiny tenía otras ideas y mientras jugaban a la pelota, Carl y Aaron golpearon a Malcolm en la frente por accidente, lo que provocó que los niños avergonzados se apresuraran a disculparse, lo que resultó en un encuentro inesperado entre Malcolm y la interesante familia. El viento soplaba muy fuerte por lo que el hombre se rió y se disculpó. Y les arrojó la pelota, les dijo que estaba bien, dijo que era Malcolm y les preguntó a los niños sus nombres. Los niños se presentaron y arrastraron a Malcolm para unirse al resto de la familia cuando ninguno se unió a la diversión ayudando a los niños a hacer un pequeño la que salió de la arena sin darse cuenta de que el extraño estaba allí al principio. Malcolm, al ser notado, saludó a todos y les contó cómo había conocido a los encantadores fanáticos del voleibol. Winoune, sin inmutarse, le dio la bienvenida y bromeó sobre sus Naughty Boys, animó a Malcolm a que viniera y pasaron el rato. El resto del día nadando, bronceándose y charlando mientras caía el anochecer. Malcolm propuso vacilante tomar una copa de buen vino en el patio de un café cercano después de acostar a los niños. Winoune decidió ir. Estaba emocionada de conocer a alguien nuevo y descubrió que Malcolm era amable y de buenos modales. También apreció sus ojos radiantes y amables cuando se arregló con su vestido de lunares y se aplicó un mínimo de maquillaje antes de dirigirse al café donde Malcolm estaba esperando con una mesa decorada con frutas y vino. De pie, le dio un ramo de flores. Mentiras delicadas y la felicitó por su belleza. Winoune se sonrojó al aceptar el cumplido y conversaron hasta casi la medianoche en el curso de su conversación. Winoune decidió ser honesta y Char detalló sobre su vida, sus hijos y extrañas pas. Curiosamente, los dos sintieron una conexión instantánea y profunda. Conexión como si se conocieran de toda la vida disfrutando de un vínculo fácil y cómodo. Malcolm reveló que había vivido solo durante 10 años luego de un trágico incidente que arrasó con su familia. Esto lo llevó a visitar periódicamente el centro recreativo. Cuando se despedían de Malcolm, Winoune dio vueltas y vueltas toda la noche incapaz de sacar a Malcolm de su cabeza. Estaba enojada consigo misma preguntándose cómo era posible que él la aceptara con tantos niños pensando que podría ser algo único. Ella trató de convencerse de no pensar en él con la esperanza de que él se fuera y se olvidara de su breve reencuentro durante el resto de sus vacaciones en Seaside. Winoune, Malcolm y los niños se hicieron cercanos jugando voleibol, yendo al zoológico disfrazados de divertidos gorilas, alimentando a los monos y dando paseos en bote. El tiempo pasó rápidamente y Malcolm comenzó a sentir una sensación de tranquilidad y satisfacción que no había sentido en mucho tiempo. Su casa grande con piscina genial, el perro Lily y el gato Tim y Malcolm sugirieron que la familia se mudara con él, señalando el jardín de infantes y la escuela cercana. Los niños levantaron la mano en señal de acuerdo gritando «Mami, vamos a casa de Malcolm». Salieron y Winoune expresó sus preocupaciones sobre jugar con las emociones de los niños. Malcolm reconoció los desafíos, pero prometió hablar con ella y abordar cualquier preocupación. Malcolm les guiñó un ojo a los niños asegurándoles que hablaría con su madre a solas por temor a que sus hijos necesitaran cuidado y atención todo el tiempo. Winoune habló de lo difícil que era ser madre y que a pesar de que sus hijos eran su familia, eran extraños para Malcolm. Le preguntó cómo se sentía acerca de su relación y por qué de repente la necesitaba después de solo 2 semanas. Malcolm, un abogado de 42 años, habló solemnemente con Winoune después de recuperar el aliento. Le prometió que él no era alguien que hiciera promesas vacías y al recordar los 10 años que habían pasado desde el fallecimiento de su esposa, confesó que se había cansado y se había vuelto cínico y había perdido la fe en el amor, pero que las 2 semanas que habían pasado con ella y sus hijos habían sido los más felices de su vida y le habían devuelto esa felicidad. Malcolm reconoció que tenía un deber para con ellos y prometió nunca traicionarlos ni abandonarlos sin importar los obstáculos que enfrentaran. Sugirió formalizar su relación y vivir como uno solo. Gran familia amorosa. Winoune, conmovida por su candente, estuvo de acuerdo señalando el verdadero cariño del niño por Malcolm, le dio un cálido abrazo y expresó preocupaciones realistas sobre encontrarle a Winoune un trabajo en su ciudad. Malcolm, por otro lado, descartó la idea de que Winoune necesitaba un trabajo diciendo su verdadero propósito era ser madre y que él tuviera suficiente dinero para mantener a la familia. Winoune pensó que estaba viviendo en un cuento de hadas mágico cuando comenzaron este nuevo capítulo y todas las noches, mientras arropaban a sus hijos en la cama y se acostaban juntos, ella agradecía en silencio. Su ángel de la guarda, la señora. Y se quedó sin nada, sufrió de amargura y soledad extraña a los hijos de Spar resentido y solo cargó con el peso de la soledad sin darse cuenta de la ley básica de la vida. Como tratas a tus padres así es como te tratarán tus hijos.